Bueno, vamos a charlar con Diego Giuliano, con el ministro de Transporte, precisamente porque nos preguntamos si se van a congelar las tarifas de transporte. ¿Alguna tarifa se va a congelar para este lado? Vamos a ver. ¿Cómo le va, ministro? Un gusto. ¿Cómo está, Fernando? Gusto. Bueno, ¿están trabajando en eso? ¿Va a haber congelamiento de tarifas o no está pensado por el momento? ¿O no se puede? No sé. Estamos trabajando en eso. La idea es mantener la tarifa del transporte a esta fecha por varias razones. Una de las más importantes es que nosotros vinimos actualizando la tarifa conforme al IPC, al índice de precios al consumidor. Hoy en día hay algunas de esos costos vinculados a la estructura que tiene la tarifa del transporte que han quedado congelados, como por ejemplo el combustible, con lo cual eso incide de alguna manera en la tarifa. Y lo más importante es también acompañar este plan que lleva adelante el ministro Massa de fortalecimiento de los ingresos de las familias argentinas y de la producción. Nos parece que es un momento en donde tenemos que acompañar desde ese lugar. Y son las maneras de avanzar respecto de una situación de devaluación como la que conocemos. La devaluación forzada por el Fondo Monetario Internacional es del 20%. Ustedes saben que el fondo pretendía otros números, otras cifras, otro rigor en lo que fue la devaluación. Y la verdad que el ministro Massa lo que ha hecho es generar, yo diría, uno de los planes de contención más ambiciosos que conozcamos. Pero no lo quieren cumplir ni los propios. Mire, yo creo que esto hay que ir, por supuesto estamos en la primera semana del plan, recién comienzan los anuncios, hay que ir viendo la fisonomía de cada uno, de cada provincia, la particularidad de cada provincia. Hoy lo que estamos haciendo es justamente tener una actitud frente a una devaluación de contención, de acompañamiento, de no dejar a la gente sola, de no dejar a nuestra gente, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora, yo le hacía una reflexión al Vasco que se la toma usted como ministro. Usted tiene una parte de la responsabilidad del gobierno, por supuesto, no todo. Ahora, la sensación es que existieron 3 años y medio de gobierno, un poquito más, la Argentina creció, no han existido políticas distributivas, no han existido, y que cuando aparece algo que es para paliar, como usted bien dijo, una devaluación impuesta por el Fondo Monetario, no se termina cumpliendo. Entonces, todos los análisis del problema que generó el fondo, que fue real, la sequía que fue real, la pandemia que fue real y la guerra que fue real, la gente en las elecciones dijo, ¿saben qué? Está todo fenómeno, pero a mí no me soluciona el problema que tengo, que es que cada vez vivo peor. Mire, Fernando, hay que hacer una comparación, yo diría, absolutamente realista de cómo se comporta un gobierno respecto de una situación económica compleja. La última devaluación que superó mucho respecto de esta del 20% fue la devaluación de Macri en el 2019. Después de las PASO, en un día hubo una devaluación del 30%. ¿Qué pasó? No hubo ninguna medida de contención ni para las pymes, ni para el empleo, ni para las situaciones sociales, ni para el agro. Y pasó lo que todos vimos. Un enfriamiento de la economía, una recesión clara en todo el sistema, 23.000 pymes menos. Esto no lo podemos repetir. El gobierno, en este caso, ha tenido una actitud completamente distinta. Y este conjunto de medidas que ha llevado adelante Sergio Massa tienen que ver justamente con esto de contener, de pasar este tramo. El futuro de la Argentina, ustedes saben, y esto está planteado objetivamente, incluso por la oposición, este futuro que tenemos es mucho mejor del que el presente. ¿Por qué? Porque cambian las condiciones climatológicas, porque empieza la exportación de energía después del Néstor Kirchner. Sí, pero si no se distribuye no sirve para nada. Quiero decir, insisto, no le estoy poniendo la responsabilidad a usted, digo, como parte del gobierno. Si no se distribuye, no sirve. A mí me parece extraordinario la decisión de haber hecho el gasoducto. Me parece extraordinario lo que precisamente eso vaya a bajar tarifas, mejore nuestra industria, todo bárbaro. Ahora, cuando Cristina Kirchner hace un tiempo, ustedes se acordarán la fecha, dijo, la Argentina va a crecer, pero que ese crecimiento no se lo queden 4 o 5 vivos, se lo quedaron 4 o 5 vivos. Mire, hoy no estamos en ese lugar, no estamos en ese lugar. Hoy estamos justamente explicando un plan de contención que tiene que ver con distribución de recursos y que hay que explicarlo como si fuera una cuestión grave, tremenda o perjudicial. Fíjese que estamos explicándolo de que hay una forma de contener a los
monotributistas, incorporar gente al trabajo formal. Estamos hablando de créditos para los monotributistas ABCD. Estamos prorrogando el tema fiscal de esos mismos monotributistas, créditos para el agro, ayudar a sembrar al agro. Si usted mira, por eso digo, el más ambicioso plan de contención que se recuerde, es el que Massa hoy ha planteado a los argentinos. Y lamentablemente hay que explicarlo de un lado y del otro, diciendo, bueno, algunos dicen es insuficiente, otros dicen no lo pensamos pagar. Creo que lo que tenemos que hacer hoy en este momento es convencernos de que este tramo en el que estamos parados, con una devaluación, como digo, que era del 100, pero que terminó siendo del 20, porque aguantó Massa. Porque si Massa no aguantaba esta situación, la devaluación era antes y peor. ¿Está bien? Ha logrado que la devaluación disminuya, que podamos pagar en otra moneda que no sea el dólar, que aguantemos hasta la cosecha fina, que aguantemos hasta las primeras exportaciones de energía. Es decir, que todo esto que hicimos y que construimos en un gobierno que padeció grandes dificultades, la primera la pandemia, y esto me pasó en el transporte, a mí también, podamos superar esta situación, este tramo. Y para eso está el Estado, porque si no están los otros que son claros. Los otros son muy claros. Sí. Si usted mira lo que piensa, por ejemplo, la oposición, bueno, son todas soluciones recesivas. Por supuesto, digo, ahí está. Yo insisto con lo mismo y le propongo que lo escuchemos ahora al presidente. Así seguimos reflexionando con mis colegas también y charlando. Pero el problema cuando yo lo escucho a usted y digo, lo mismo le decía al Vasco Mendigure, está diciendo la verdad, la Argentina creció, se está trabajando, el trabajo de Sergio Massa es evidente, el compromiso con la política económica es evidente. Ahora, la política está para transformar la vida de la gente. Y si la gente la vida no se le transforma, uno dice, bueno, ¿cuánto más va a ser esto con el Fondo Monetario? Vamos a ir permanentemente y nos va a ir pidiendo una devaluación y se va a hacer una devaluación. Lo decía recién Andrés Amendigunu. ¿Cuál es la política que tienen frente a la inflación? Me parece que la sociedad está reclamando eso, pero ahora lo charlamos. Vamos a escuchar, si le parece, lo que decía hoy el presidente de la Nación. Yo estoy rodeado por dos gobernadores que ni siquiera esperaron al gobierno nacional para hacer las correcciones que había que hacer. Lo hicieron antes, que se llenaron de plata en los 2 últimos años en que la Argentina creció 16%, que llenaron mucha plata en los años de pandemia, que ha llegado la hora de distribuir, así que si no se quejen cuando el gobierno les dice que tienen que darle una suma a sus trabajadores para tratar de mejorar el equilibrio, que alguna vez piensen en la comunidad en la que viven y dejen de pensar en sus bolsillos. No es un programa platita, no es el plan platita, es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan. Eso es, no es otra cosa. Rosario. Le pregunto, ministro, porque el candidato más votado, Javier Milei, obviamente que va a quitar seguramente los subsidios al transporte público. El transporte público se mueve por aportes del Estado Nacional en el mundo. En realidad, ¿cuánto estaría un pasaje o cuánto se iría un pasaje si el Estado Nacional ya no aporta más estos subsidios? Mire, el país que propone Milei, la verdad que ofrece muchas dudas y cada vez son mayores, incluso hasta en sus propios votantes, le diría, porque lo que antes era incendiar el banco, lo que significa la compraventa de oro, todo eso que decía hoy lo está diciendo de otra manera. Pero ¿cuánto costaría para un ciudadano argentino que se sube a un colectivo, que tiene que ir a estudiar o a trabajar? Como mínimo son 700 pesos. Son 700 pesos. Que va a ir seguramente a una universidad o a un colegio. Si va a la universidad, ese mismo ciudadano o ciudadana, obviamente le costará 3 millones poder hacer su carrera. Y si la mamá o el papá se están por jubilar, obviamente se privatiza el sistema de jubilación y una empresa privada manejará sus aportes, se llamará Años Felices, una empresa Años Dorados, como lo plantean, empresas de fantasía que vienen a manejar justamente los aportes de los argentinos y las argentinas. Ese es el mundo que nos proponen. Y digo, cada vez ofrece mayores dificultades. La tarifa del transporte tiene que ver con justamente un aporte del Estado, no solo nacional, también las provincias y los municipios, porque achatamos la curva de la tarifa, porque el transporte, que en el mundo tiene un sentido social profundo, el transporte también tiene otra cuenta, que no es la cuenta que hace el liberalismo ortodoxo.
El transporte genera desarrollo de economías regionales, comercio, cuestiones de salud. O sea, el transporte produce también y genera mejores números en el empresario que le llevamos su trabajador o trabajadora a través del transporte público. Entonces, ese número frío, liberal, ortodoxo, deshumanizado que nos plantean, eso no es lo que nosotros pensamos ni lo que estamos haciendo. Ministro, una pero muy cortita porque Sí. tengo una información de último momento. ¿Cuánto es el subsidio que reciben en un promedio general las distintas empresas de transporte? Mire, tenemos dos modelos de subsidio. El Sí. que corresponde a la jurisdicción nacional, que es todo lo que va Sí. de un lado a otro de la provincia Sí. de Buenos Aires, que usted conoce, y la ciudad autónoma. Y tenemos el subsidio, el Fondo Compensador del Interior, eliminado por la gestión cuántos anterior. son? Bueno, a ver, Porcentaje. si usted tiene una cifra de 700 pesos, Sí. que es lo que costaría hoy aproximadamente, ¿cuánto es la tarifa actual? Está entre 53 y 73 pesos. Todo el resto lo paga el Estado. Todo el resto lo paga el Estado, nacional, provincial y a veces también el municipal. Entonces se pueden congelar las tarifas. Se Sí, puede, bueno. se puede ¿Y si se paga congelar, toda esa plata? se puede congelar en el sentido de que se puede mantener y también esto significa un esfuerzo de muchos actores, no solamente del Estado, ¿no? Gracias, muchísimas Gracias a gracias. ustedes. Una alerta.